Como profesional, ¿qué sentiste al cobrar tu primer sueldo? Quedamos campeones de juveniles de la Liga de Juvenil A y el Real Madrid nos dio un cheque del Corte Inglés de, yo creo que eran unas 15.000 pesetas. Y me compré unos Levi's negros, etiqueta roja. ¿Quién fue el rival que te hizo más sentir incómodo en un campo? Pues el rival, yo diría, pero el rival he sido yo mismo. Muchas veces no he sabido estar a la altura, pero siempre el Atlético de Madrid, cuando he jugado contra el Atlético de Madrid y me tocaba tomar riñones por el lado izquierdo, complicado. ¿Qué jugador te ha maravillado en el campo? Mira, yo tengo tres, y déjame que tenga tres. Bueno, Maradona no veo, para mí, a mí no hay discusión entre Messi, Cristiano, para mí es Maradona. Luego de jugar, ¿qué los he tenido? Alfonso. Si no llega a tener la lesión de rodilla, hubiera sido algo muy grande. Y el nene, el buitre. ¿Qué famoso te ha sorprendido gratamente como persona? Tengo dos, Dani Martín y luego Rafa de Hombres G también. ¿Un campo o un estadio donde nunca te salían las cosas? Muchas veces en el Molinón no me han salido las cosas, en el Molinón. Vale, ¿el pique más intenso con un rival o compañero? David Navarro, ya en mi última época, y le pido perdón, me acordaré, Valencia B, Palamos, que me costó y yo tuve un comportamiento malo con él. ¿En qué equipo no has jugado y te hubiese gustado jugar? El Betis hubiera sido un equipo que me hubiera encantado jugar. ¿Y alguno en el que pensaste que nunca lo harías y lo conseguiste lograr? Pues para mí es muy fácil, ¿sabes? El Madrid. Pues sí, ese, mi Madrid. A ver, ¿tienes el armario repleto de camisetas? ¿Echas en falta alguna? ¿Tuya o de algún jugador? Tengo todas las mías, en todos los equipos que he jugado. En el New England Revolution, que soy el primer español que jugó en la MLS y el que metió el primer gol. ¿Y de algún futbolista que es...? Maradona. Yo me degrado, soy de Maradona. Soy de Maradona, lo siento, gato. Maradona siempre. ¿Eras supersticioso o tenías alguna superstición que no has contado? Sí. Tenía que llevar siempre... yo en las botas, los calcetines eran siempre los mismos. Tampoco me dieron mucha suerte. A ver, si te dejaran repetir un momento de tu vida, ¿cuál elegirías en lo profesional? En lo profesional, hombre, debutar está muy bien. Y yo metí un gol contra el Atlético de Madrid, y perdona, no es por ti, ni es contra los atléticos, me estás preguntando, pero es que había 110.000. Yo creo que nadie va a jugar ya en España con 110.000 personas. Creo que repetiría eso. ¿Y a nivel personal? A nivel personal, yo creo el día que más mi ilusión me ha hecho, y sin llegar a jugar, fue cuando Tony Grande, yo estaba en el tercera división, y me dijo, me cogió así del brazo, y me dijo, a partir de mañana empiezas a entrenar con el Castilla. El Castilla estaba en segunda. Y me acordé de mi abuelo Marcelino, que es el que me había enseñado muchas cosas, y le dije, salí casi llorando subiendo unas escaleras del campo de hierba, y dije, mañana empiezo a entrenar con el Castilla. Creo, ese es mi momento. ¿Y si tuvieras que borrar uno? Pues la lesión de rodilla. ¿A quién le pedirías un autógrafo o te harías un selfie con alguien que te gustaría? A ver, Diego, para mí siempre. Y ahora, bueno, puede ser muy típico, para mí el mejor deportista español de todos los tiempos, Rafa Nadal. Me encantaría poder charlar y si me puedo tirar un selfie, lo haría. Vale, de niño, ¿cuál era el equipo de tus amores? De toda la vida, nací en La Paz. Vi la ciudad deportiva del Madrid, es que entré con 8 años. Claro.